Non guztioi, gaurko erabakien berri emango dizuet labur-labur, eta gero jarraien zuen galderei erantzuteko prest egongo naiz. Hezkuntza sailarekin hasiko naiz, hezkuntza sailburuak aurkeztuta, Gobernu Kontseiluak Euskadiko Autonomia Erkidegoan kokatuta dauden unibertsitateei eta goi mailako arte eta kirol irakaskuntzetako ikastetxeei zuzendutako diru laguntza berezi bat onartu du. 2021-2022 ikasturtean ikasleen nazioarteko mugikortasun programak sustatzeko. Deialdi honen barruan sartzen dira Erasmus programaren bitartez Europako beste herrialdetara doazen ikasleak, eta baita ere Hego Ameriketara Erasmusen antzeko programaekin doazenak. Diru laguntza deialdi honek aurten 2,2 milioi euroko zenbatekoa izango du. Iaz baino 350.000 euro gehiago. Eta zergatik igoera hau? Kalkulatzen da hezkuntza sailetik COVID-aren eraginez nazioarteko mugikortasunak izan dituen oztopoak gainditzen joango direla eta aurreko urteetan baino ikasle gehiagok egingo dutela eskaria programa honetarako. Uste da gutxi gora bera 2.300 ikasle izan litezkela eskaria egingo dutenak eta honen ondorioz erabaki da aurrekontua 20% igotzea eta 350.000 euro gehiago jartzea programa honetan. Bestalde, Hezkuntza Sailak bultzatuta, Euskampus Fundazioari 500.000 euroko diru laguntza zuzena ematea erabaki da, Euskadik, Nafarroak eta Akitania berriak duten euroeskualdearen barruan, Bordelekin batera garatzen diren laborategien jarduera sustatzeko. Eta azkenik, neurozientzien arloan lan egiten duen Atxukarro entitateari 280.000 euroko diru laguntza ematea onartu da, ikerketa lanetarako ekipementu zientifikoa erosteko. Kasu honetan, mikroskopio aurreratu bat. El Gobierno ha aprobado una orden del Departamento de Educación por la que se convocan subvenciones dirigidas a programas de movilidad de carácter internacional para estudiantes de universidades y centros superiores de enseñanzas artísticas y deportivas ubicadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco para el curso 21-22. Ha sido acuerdo de Gobierno elevar la convocatoria de este año en 350.000 euros hasta llegar a los 2,2 millones de euros, porque el Departamento estima que el número de solicitudes crecerán con respecto al curso anterior. Una de las razones que justifican este aumento es que, como consecuencia del cambio general que se está produciendo en Europa con respecto al tratamiento de la COVID, probablemente crecerán los movimientos entre países europeos y eso hará que aumente también el número de estudiantes que soliciten estas ayudas. Se calcula que pueden ser unos 2.300 los solicitantes de estas ayudas que acogen en su seno los programas Erasmus de movilidad internacional dentro de la Unión Europea y también programas parecidos que la Comunidad Autónoma Vasca desarrolla con diferentes países y universidades de Latinoamérica. También, de la mano del Departamento de Educación, se han asignado 500.000 euros a la Fundación Euskampus para que dentro de las actividades que tiene la Eurorregión integrada por la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra y Nueva Aquitania se desarrolle el programa de laboratorios transfronterizos. Y asimismo se ha aprobado una subvención de 480.000 euros para la adquisición de material de investigación en el ámbito de la neurociencia, exactamente un microscopio avanzado que permita a esta institución desarrollar su actividad con más garantías. Ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumen sailak proposatuta, ia 15 milioi euroko laguntza onartu du gobernuak arrantza eta akuikultura sektorea babesteko. Laguntza horien ardatz nagusia da arrantza eta akuikulturaren jarduerak sustatzea. Eta bereziki bultzatzen da belaunaldien arteko erreleboa erraztea. Enpresa hauen aurrera bidea bilatzen da laguntza hauen bitartez eta horretarako behar diren teknologia aurrerakuntzak, energia erakinkortasuna eta giza kapitalean
oinarritutako ekintzak. Desde el área de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente se ha aprobado un paquete de ayudas por valor de casi 15 millones de euros para apoyar al sector pesquero y acuícola de Euskadi, con el objetivo de fomentar un sector sostenible y facilitar en la medida de lo posible el relevo generacional dentro del sector pesquero y en la acuicultura. Y se buscan concretamente el fomento a la capacidad innovadora basado en el desarrollo tecnológico, en la eficiencia energética y en el capital humano de estas empresas. Kultura sailari dagokionez, Gobernu Kontseiluak onartu du Euskal Kultura Ondarearen erakunde arteko organoaren sarrera. Eta sorrerarekin batera bere antolaketa, funtzionamentua eta zereginak arautzen dituen dekretua. Organo honen sorrera jasota dago ondare 2019an Eusko Legebiltzarrak onartu zuen ondare kulturalaren legean. Eta bere helburua da Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde ezberdinen arteko koordinazioa sustatzea eta lantzea ondarearen arloan. A propuesta del Departamento de Cultura se ha aprobado un decreto por el que se regula la composición, organización, funcionamiento y funciones del órgano institucional de Patrimonio Cultural Vasco. Este órgano, la creación de este órgano, está prevista en el artículo 5 de la Ley de Patrimonio Cultural que el Parlamento Vasco aprobó el pasado año 2019 y se trata de que en el mismo los 3 niveles administrativos vascos, gobierno, diputaciones y ayuntamientos, se coordinen con el ánimo de favorecer el intercambio de información, proponer criterios comunes, fomentar la coordinación de las medidas de apoyo al patrimonio y al final lograr una coordinación y una cooperación efectiva entre administraciones. Eta bukatzeko, Gobernu Publiko eta Autogobernu Sailak baimena eman du amore emateko, hau da, bertan behera usteko, alarma estatuan izan ziren isunen inguruko ordainketak eta kobroak. Se ha autorizado, a propuesta del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno, la suspensión de todos los recursos administrativos presentados por las personas a las que se les incoaron y tramitaron sanciones en cumplimiento de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana que reguló el primer estado de alarma. Euskadi se convierte así en la primera comunidad en adoptar una decisión que, en nuestra opinión, es valiente y que busca no generar agravios entre las personas que fueron multadas en el primer estado de alarma tras la decisión del Tribunal Constitucional de anular estas medidas. La sentencia beneficiaba claramente a las personas que en su momento decidieron no abonar las multas, en perjuicio de otras que diligentemente lo habían hecho. Por lo tanto, con esta medida tratamos de resolver esta injusticia y en estos momentos los departamentos de Seguridad y Hacienda trabajan en encontrar una fórmula que busca, ante todo, ser lo más sencilla posible para la ciudadanía. Hauek dira dabur-dabur hartutako erabakietako batzuk, eta orain zuen esanetara nago. Arratsaldeko labiari begira daude danak, lehendakariak halako ekitaldi formal bat ere antolatu du, ez dakit ze helburu, ze zentzu, zer esan dezakezu. Bueno, niri ez dagokit labiaren erabakien berri ematea, itxaron egin beharko dugu arratsaldean bilera egin arte, eta harren ondoren jakineraziko ditu lehendakariak bere erabakiak, ezta? Baina, aukera ematen didazun eskero bai egin nahiko nuke gogoeta bat eskuartean daukagunaz eta hilabete guzti hauetan izan dugunaz. Ez dakit gaurko datuak atera diran edo ez, baina arazo teknikoren bat egonda, etera ez badira bere alaterako dira, baina datu nagusiek konfirmatzen dituzte eta baieztatzen dituzte aurreko egun hauetan nabarmendu diren tendentzia guztiak, ezta? Bai, tasametatuak beherantz jarraitzen du, ziuen okupazioa ere behenaz doa, eritetxetako ingresuak ere jaisten ari dira, eta gaurko albistetako bada, txertoaren bigarren dosia hartu duten bigarren personen kopurua ere 180 daukagula. Beraz, esan dezakegu, jarritako helbururik gehienak
bete direla eta ondo bideratu direla, eta beraz, hobekuntza nabarmen bat egon dela, azkeneko aste hauetan, helburu horiek betetze aldera. Gaur aterako diren datu hauek eta aurreko egun hauetan ikusi ditugunek bi gauza nagusi esaten dizkigute. Lehenengoa, kutsaketa edo kontagio berriak gero eta gutxiago direla, eta bigarrena, txertatze kanpainak ondo bete dituela bere helburuak. Eta horrekin batera ere, modu nabarmenean ikusten da, zioen okupazioan beherantzkoa zela eta hospitalizazioetan ere bai. COVID-aren inguruan hartu diren neurri guztiek lehenengo egunetik bi helburu izan dituzte. Lehenengoa zen COVID-ari aurre egitea eta kutsatzeak gutxitzea, eta bigarrena zen osasun sistema erantzunak emateko moduan mantentzea, COVID-az gainera beste gaixotasun batzuk ere bazeudelako, eta horiei ere aurre egin behar zitzaielako. Urte terdi ondoren ikusten da, ipinitako helbururik gehienak bete direla, eta beraz, uste dugu, gobernu batzordean hala komentatu dugu, momentu egokia dela, erabaki berriak hartzeko, eta bizimodu normalago baterako pausuak emateko. Baina baita ere, momentu egoki bada, atzera begiratzeko, eta hilabete guzti hauetan, joan den urteko martxuan munduaren osasun erakundeak pandemia egoera deklaratu zuenetik, maigainean izan ditugun hainbat kontu gogoratzeko. Lehenengoa izango litzake, urte terdi pasatu den arren, oraindik zientziaren munduak ez duela aurkitu non dagoen gaixotasun honen jatorria. Eta zientzia munduak oraindik ez duela aurkitu gaixotasun hau sendatzeko medikamenturik. Bigarren kontua izango litzake gogoratzea urte terdi honetan bizia galdu duten pertsona guztiak, hildakoak, haien familiak eta gurasoak, baita ere gaixorik egon direnak eta oraindik ere guztiz osatu gabe daudenak. Hirugarren gogoeta izango litzake txertoa dela transmisioari aurre egiteko gaur egon dagoen tresnarik eraginkorrena. Eta batez ere, kutsatze kasuak daudenetan ere, gaixotasunaren larrialdia ekiditeko tresna bakarra. Gobernu bezala egiten dugun gogoeta da, hilabete guzti hauetan hartu diren neurriak eraginkorrak izan direla. Kasuan erantzun diote bizi genuen osasun egoerari. Neurri hauetako batzuen helburua zen osasunaren zaintza begiratzea. Eta beste kasu batzuetan zen gure bizimoduan eragitea, eta horrek muga batzuk ekarri dizkio gure bizimoduari. Hala ere, lehendakariak lehenengo egunetik helburu bezala izan du, eta erakunde guztiek bide horretan bat egin dute lehendakariarekin, helburu batzuk eukitzea, bide horri bat edukitzea, eta herritarrek jakitea nondik nora zijoa zen erakundeen erabakiak eta ze helbururekin hartzen ziren erabaki horiek. Eta urte terdi pasata ikusten da, hartu diren erabaki horiek eraginkortasuna izan dutela, eta gure erkidegoan bilatu dela eta lortu dela oreka bat osasunaren zaintzaren eta gure bizimodu ekonomiko eta sozialaren artean. Beraz, aukera daukagu orain beste modu batean bizitzeko, gure normalitatea berreskuratzeko, baina baita ere aukera egoki bada gogoratzeko munduan pandemia oraindik ez dela bukatu, herrialdoi askotan oraindikan gaixotasuna zabalduta dagoela eta heriotz asko gertatzen ari direla, txertatze kanpainak oso atzeratuta daudela, eta beraz oraindik ere zuhurtziaz jokatzea dagokigula. Eta badakigu, zeintzuk diren mantendu behar ditugun gutxieneko neurri horiek zuhurtziaz jokatzeko. Bueno, los datos que todavía del día de hoy, que se harán públicos en las próximas horas, o ojalá sean minutos, pero bueno, ha habido un problema informático que no ha permitido que aún se hagan públicos, indican a grandes rasgos que se están cumpliendo las tendencias principales que se venían
confirmando en los días anteriores, ¿no? Sigue descendiendo el número de la incidencia acumulada, sigue descendiendo también el número de personas ingresadas en UCIs, sigue descendiendo el número de personas hospitalizadas y además hoy hemos llegado al 90% de población en edad de vacunar que ha recibido ya las 2 dosis de la vacuna. O sea que podríamos decir que se están cumpliendo los objetivos que se habían establecido para esta época y sobre todo los objetivos que había que superar para poder recuperar una mayor normalidad. Los 2 grandes objetivos que han guiado todas las decisiones de las instituciones vascas durante estos largos meses han sido, por una parte, hacer frente a la transmisión de la COVID y, por otro, evitar el colapso del sistema sanitario, que además de hacer frente a la COVID, debía responder a otras patologías y otras necesidades. Estos 2 grandes objetivos en estos momentos están superados y eso permite que podamos plantearnos nuestra vida de otra manera. Pero es también un buen momento para echar la vista atrás y recordar algunas de las cuestiones que nos han acompañado desde que en marzo del año pasado la OMS declaró el estado de pandemia en todo el mundo. La primera, y es importante recordarlo, es que año y medio después de que se produjera ese hecho, aún se desconoce el origen de esta enfermedad y que los sistemas científicos del mundo aún no han encontrado un medicamento para curarla. La segunda es que es un momento oportuno para recordar a las personas fallecidas, también a sus familiares y también a todas aquellas personas que se han visto afectadas por esta enfermedad y que aún pelean por superar las secuelas que les ha dejado. La tercera gran conclusión sería que la vacuna se ha demostrado como el único medio eficaz para hacer frente a la transmisión de la COVID, pero sobre todo para hacer frente a la gravedad de esta enfermedad. La cuarta reflexión por nuestra parte sería que las medidas que se han ido adoptando por parte de las instituciones en todos estos meses se han mostrado eficaces. Unas tenían como objetivo el cuidado de la salud y otras han condicionado nuestros hábitos de vida. En cualquier caso, ha sido voluntad del Lehendakari, del Gobierno y de las instituciones en todo momento presentar a la sociedad cuáles eran los marcos en los que nos íbamos a mover, cuáles eran las decisiones que en cada estadio deberíamos adoptar y en qué circunstancias estas decisiones perderían su vigor. Y ese conjunto de medidas que se han ido adoptando durante todos estos meses se han mostrado eficaces. Se ha buscado en todo momento un equilibrio entre el cuidado de la salud de los ciudadanos y ciudadanas vascas y el desarrollo de la actividad y de la vida económica y social en nuestra comunidad. Todo eso hace que ahora nos podamos enfrentar a una nueva normalidad, superadas las mayores dificultades hasta el momento y a salvo de que, como ha sucedido hasta ahora, pueda en algún momento ocurrir algo hoy inesperado. ¿Por qué? Porque todavía en el mundo sigue existiendo la pandemia. Hay muchos países en los que se siguen produciendo fallecimientos y contagios y hay muchos países en los que la vacunación está avanzando de forma muy lenta. Y todo ello deberíamos recordarlo para actuar con prudencia, que es algo que también se ha mostrado eficaz en esta convivencia con el virus. Sabemos que hay algunos hábitos básicos que nos ayudan a cuidar de nuestra salud y creo que es un buen momento para recordarlo también. Hay problemas técnicos con los datos, pero no sé si puede confirmar si la incidencia acumulada ha bajado de 60 puntos. No hemos bajado de 60. Todos los martes habitualmente solían informarnos de los datos, lo solía hacer la consejera de salud. Sí. Más allá de que salgan problemas técnicos más tarde, no sé si tiene los grandes datos que nos comentaba y nos ilustraba. Los datos que nos ha comentado en el Consejo de Gobierno son que la tasa acumulada se sitúa en 62,05 casos por 100.000 habitantes en 14 días. Nos ha comunicado que la tasa acumulada desciende tanto a 14 días como a 7 días, que hay 34 camas ocupadas en UCIs por COVID, que hay 2 grandes hospitales libres de COVID
y que la campaña de vacunación pues, ha continuado avanzando y nos encontramos en el 90% de la población con las 2 dosis recibidas. Y ha destacado también que seguimos retrasados en el grupo de edad de 20 a 29 años. Zertaketari dagokionez, ze asmo du Jaurlaritzak, ez dakit esaten dion, hirugarren dosiaz ari naiz. Bueno, gaur bertan biltzekoa da Espainia mailan osasun batzordea eta bertan izango da honi buruzko gogoeta bat eta inongo erabakirik hartu aurretik Gotzone Sagardui sailburuaren helburua da entzutea zer planteatzen den batzorde horretan, zer erabaki hartzen dituzten beste autonomia erkidegok eta horren arabera guk hartzeak geuri dagozkigunak. Os ha citado los hospitales de Basurto y Santa Marina, que, como todos ustedes saben, tenía unas características especiales por la edad de los pacientes que ingresan en él. Sobre este tema, quería preguntarle al portavoz. Desde el Gobierno de España han anunciado que va a subir el sueldo de los funcionarios un 2% el año que viene y la tasa de reposición 100%. Quería saber si les constaba, si el Gobierno vasco lo ha hablado y aplicará esta misma subida aquí a los empleados públicos y si tiene previsto aumentar también las plazas de OPE previstas. Bueno, ustedes conocen que los incrementos salariales que se recogen en el presupuesto vasco están condicionados por las normas básicas que se adoptan para todo el Estado español y, por lo tanto, los presupuestos de la comunidad autónoma que probablemente aprobaremos en el Consejo de Gobierno dentro de 15 días tendrán que recoger un incremento retributivo parecido. Por lo tanto, será un dato que el Departamento de Hacienda tendrá en cuenta a la hora de elaborar el presupuesto y que también deberá ser planteado a los interlocutores sociales que integran la mesa laboral de la Administración General Vasca. En cuanto a la tasa de reposición, bueno, pues vemos con satisfacción que se cumple una de las solicitudes que desde la Administración vasca se ha ido planteando estos últimos años porque se consideraba necesaria el cumplimiento de estas tasas de reposición para poder atender debidamente los servicios que las administraciones deben ofrecer. Orduan, aipatu duzu, langile publikoen soldata Euskadin igoko dela soldata hori 2% gutxienez, ez? Esan dudana da, Euskal Administrazioan egiten diren eta planteatzen diren soldata igoerak egon behar dutela estatu mailan ezarritako marko baten barruan. Beraz, izango da, Ogasun Sailak 2022ko aurrekontua egiterakoan aintzat hartu beharko duen datu bat, eta gainera gure interlokutoreekin, langileen ordezkariekin, dauzkagun maila ezberdinetan plantatu beharko den neurri bat. Eta bigarrenez galdetu didate, reposizio tasei buruz, eta Jaurlaritzak urteak daramatza eskatzen reposizio horiek eunekoak izan zitezela, eta beraz ikusten dugu bide honean hartutako erabaki bat dela. Soldata, langile publikoen soldata aipatu duzu, ulertu dut esan duzula baldintzatuta datorrela jada Madridik. Orduan, 2% gutxienez, hori bete beharko da. Bueno, azkeneko urte hauetan horrela izan da, gehienez eta gutxienez. Bai. Baina gehiagoa da, Uste dut bat etorri behar duela estatu mailan onartzen den soldata igoerarekin. Bai. Eta erreposizio tasari dagokionez, horrek ekarriko du pixka bat muga hori kenduta, Euskadik guztetan izan duen muga hori kenduta, orain lanpostu gehiago atera ditzatea Horrela beharko luke. Orain arte egin ezpada izan da estatu mailan ezarritako arau batek eragotzi duelako, arau hori zuzenduta eta gure eskaria onartua izan bada eta 100% bueltatzeko moduan baldin bagaude, gure deialdiak zentzu horretan joango dira. Te tengo que pedir perdón públicamente porque te llamo más de una vez por un nombre que no es el tuyo y nunca había podido disculparme contigo delante y lo hago hoy. Barcato.
Tras las imágenes del último fin de semana, no sé si el gobierno vasco estudia adoptar nuevas medidas para combatir los botellones. Bueno, en este caso creo que es importante destacar tres conclusiones, ¿no? La primera es que no hay justificación para estos desmanes y estos atentados al orden público que se están produciendo en algunas ocasiones y en algunos lugares, aprovechando esas concentraciones masivas de personas, ¿no? Por lo tanto, como nos hemos venido manifestando todas estas últimas semanas, mostramos nuestra condena más dura y más firme contra esos altercados y esas alteraciones del orden público que no deberían producirse. Luego existe una reflexión que tiene que ver con la convivencia y con el respeto que tengamos a las demás personas y a los demás ciudadanos y a la limpieza de la ciudad, que siempre es procedente. Y también hay que tener en cuenta que hay ordenanzas municipales que organizan y limitan, ¿no?, la vida nocturna o la vida en las calles en algunas circunstancias especiales y, por lo tanto, la convivencia debe desarrollarse pues, dentro de esos órdenes establecidos, ¿no? En el caso de Bilbao existen unas ordenanzas municipales muy claras que están dictadas para ser cumplidas y es voluntad tanto del Ayuntamiento de Bilbao como obligación de la Ertzaintza, en la medida en que sea conveniente y necesario, pues hacer cumplir esas ordenanzas. Quería preguntarle si tienen alguna noticia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco al hilo de... Yo no tengo ninguna noticia. No sé si esperan o que pueda haber un pronunciamiento antes del ABI o han mantenido algún tipo de comunicación desde el Gobierno con el Tribunal. No. Y comentaba que en el grupo de edad de 20-29 años siguen los porcentajes un poco no tan avanzados como en el resto de colectivos. No sé si la consejera de Salud les ha trasladado que se mantiene vigente el porcentaje de vacunación que se había establecido para la apertura de las lonjas o se va a introducir algún tipo de variación. No ha hecho ningún comentario al respecto, pero bueno, esa es una de las cuestiones que habría que aclarar esta tarde, ¿no? Lo lógico sería que se mantuviera esa restricción, pero yo no conozco el último texto y por lo tanto no debo ir más allá. ¿Se ha preocupado el hecho de que a solo unos días después de la asunción de la gestión de los centros penitenciarios vascos, el Partido Popular, su presidente, haya anunciado que si llegan al poder recuperarán esas competencias tanto en el caso de Euskadi como en Cataluña? Bueno, pues sí, nos ha preocupado porque si esa declaración se llevara a cabo y el Partido Popular estuviera en condiciones de gobernar en España y tomar esa decisión, pues se trataría claramente de una involución autonómica. La transferencia del régimen penitenciario a la Comunidad Autónoma Vasca es consecuencia de una ley orgánica, como es el Estatuto de Gernika, aprobada en 1979. No creo que una modificación unilateral de ese estatuto, que es ley orgánica, se pueda justificar desde ningún punto de vista ni sea admisible. Lo más llamativo de la transferencia de prisiones que se ha producido el pasado 1 de octubre es que han tenido que pasar 42 años para que se cumpliera y también podemos constatar que en todos estos años ha habido gobiernos del PP que se han opuesto a esta transferencia, que de hecho pues, se ha producido con un gobierno socialista y no con un gobierno popular. Jeltzaleak esaten zuen elkarrizketa batean horrek era honetako adierazpenen nolabait urrundu egiten dutela Alderdi Popularrarekin hemen egon daiteken hartu eman hori. Edo uste duzu eragina izan dezakela horrek Jaurlaritzak oposizioekin izan ditzaken hartu eman horietan? Bueno, niri gobernu bozeramale bezala ez dago alderdien arteko harremanei buruz hitz egitea. Ni gobernu bozeramale bezala esan dezakedana da, presondegien transferentzia joan den urriaren batean gertatu zena estatutuan jasota dagoela, lege organiko bat da estatutua, orain dela 42 urte onartutakoa 1979an, eta gobernura iritsi nahi duen alderdi batek esaten badu bere kasa eta bere erabakiz
lege organiko bat eta referendumean onartu zen estatuto bat aldatuko duela, horrek jakina ikuspegi instituzional bandetik kezka eta larritasuna sortzen du. Aipagarria da, 52 urteren ondoren etorri dela transferentzia hori, alegia 52 urte behar izan ditugula 79ko estatutuak jasuta zeukana betetzeko eta betearazteko. Ez dago berririk ez, transferentzia berrien inguruan. Ez dago berririk. Bestetik gaur arratsaldean irudikatuko da etapa batean amaiera, ez? Lehen aipatu duzu kale edanaren arazoa hor dagoela oraindik, Jaurlaritza bere salaketa tinkoa egin nahi du gaur. Bueno, ez zaigu inundik ere onargarria iruditzen, da ulergarria ere ez, asteburutan gertatzen ari dira, zenbait bilkura, ez da, kalean, gauez, edateko, baina ez zaigu inundik ere onargarria iruditzen, festa horien ondoren gertatzen ari diren kale istiluak eta ertzaintzari eta udaltzaingoaren aurka egiten ari diren bildiskar horiek eta eraso horiek, ez da. Hori inundik inora onartezina da. Ikusi beharko da, datozen asteetan eta askatasun gehiago izango den ezkero, bakoitzak nola jokatzen duen eta nola errespetatzen dituen beste herritarrekiko eta hirien barruan bizi diren beste pertsonoekiko errespetuzko arau horiek. Hortik aurrera, udal bakoitzak bere arauak eta bere ordenantzak ditu. Kasu honetan Bilboko istiluei buruz hitz egiten ari gara eta Bilboko botiloi buruz. Bilboko hiriak bere ordenantzak ditu eta horiek betetzeko eta betearazteko asmoa agertu du Bilboko udalak eta zentzu horretan gobernuak bat egingo du eginkizun horrekin dagokion neurrian. Bueno, las ordenanzas dependen de cada institución municipal y será el Ayuntamiento de Bilbao quien adopte las decisiones que le parezcan más oportunas en ese sentido. Sí, pues le está explicando el Lehendakari por qué ha decidido culminar esta etapa con el acto de esta tarde, con la presencia de los integrantes de tanto del labi técnico como del labi político, en lo que se puede interpretar como un homenaje a todos ellos. ¿Por qué ha elegido ese formato? ¿O qué es lo que pretende eligiendo ese formato? Yo todo lo que le puedo decir al respecto es la comunicación que yo he recibido. Yo he recibido una comunicación del Lehendakari como los otros miembros del LABI. He recibido una comunicación en la que se nos pide que estemos presentes hoy a las 5 de la tarde en Lehendakaritza porque quiere hacer una declaración delante de todas las personas que han pertenecido al LABI o que ahora mismo somos miembros del LABI político, pero también a los miembros del LABI técnico o a los miembros de otras instituciones que han estado colaborando con el Gobierno vasco en todo este proceso que ha durado año y medio, ¿no? Por ejemplo, el instituto que nos ha ayudado a hacer las prospecciones y las proyecciones del número de ingresos y contagios, etcétera, que se podían producir. Es lo que sé. A partir de ahí lo tendrá que explicar el Lehendakari. ¿En relación a esto se confirma? El Lehendakari dijo que se iba a seguir con el famoso Txosten diario hasta que se dé por terminada la pandemia, ¿no? Pues esa será una decisión que deberá adoptar el Departamento de Salud. Y bueno, podríamos pasar también a otro escenario en el que los informes no fueran diarios, ¿no? Oso ondo. Gero, bostetan ikusiko gara.